Estamos con el diputado nacional de la UCR, Mario Negri. ¿Qué tal, Negri? Buenas Bien, noches. Jorge, un gusto. Bueno, lo convocamos a usted para hablar del rol de la oposición, pero también de esta noticia de última hora, que es la condena a Menem a 7 años de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Le fijaron pena de prisión efectiva, pero claro, hay que darle el desafuero para que cumpla arresto domiciliario porque tiene más de 70 años, ¿no? Efectivamente, hay que ver si se lo da, si acompaña, se necesita el voto del kirchnerismo ahí. Ahí vamos a ver si ocurre. Le escuché decir algo a usted, estoy de acuerdo. Llegó muy tarde, pero llegó la justicia. Y tengo memoria en aquel momento, estaba el diputado Viqueira, era diputado, el que habla, no solo Río Tercero, la ruta de la pólvora de Villa María, de la fábrica militar, era todo un combo, ¿no?, el que iba. Y hay que hacer un homenaje, se lo rindo ahorita jubilado, al juez Filippi, juez federal de Belville, a quien yo visité la primera vez por la investigación. Con una máquina de escribir en un juzgado que se caía, en 30 días descubrió cómo había llegado a los Balcanes la pólvora que iba para los cañones que a su vez habían vendido. ¿Cuál es la vergüenza en el mundo de la Argentina? ¿Qué era 18 años? ¿Qué era? Las Naciones Unidas había metido un embargo para la guerra de los Balcanes, para que nadie pueda vender armas. La Argentina, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le vendíamos armas por atrás. Decían que la CIA lo había autorizado, que era. Después, éramos garante de paz. De la paz de Ecuador y Perú. Garante, nosotros tenemos que garantizar la paz. Y le vendíamos armas en forma trucha. Imagínese el nivel de respeto para el país, la humillación. Recuerda usted también en la memoria de la gente cuando fue el general Balsa, fue Menem, a ver las tropas de paz que había de Argentina en los Balcanes, y estaban las armas argentinas, porque las limaban, ¿no? Y los famosos cañones Otto Melara. Yo tuve una participación muy activa, Viqueira también, él siguió después de querellante con los de Río Tercero, y tengo la memoria muy presente, la interpelación al exministro de Defensa Camilión, que le hicimos, pidió una reunión cerrada de la comisión en aquel momento, cuando le pedimos la renuncia. Bueno, creo que se inscribe en el libro Guinness de los grandes papelones internacionales de la Argentina que hay que lamentar. A 30 años de democracia, un presidente condenado, ¿no? Bueno, la impunidad no dura para siempre. La investigación la hizo el periodista de Clarín, Daniel Santoro. Daniel Santoro fue premiado además, ¿no? porque siguió eso. Hubo mucha gente, el senador Verón Garay, yo recuerdo, hizo los primeros pedidos de informe por los camiones que estaban en Zárate. Recuerdo una interpelación a puerta cerrada al exministro Guido Di Tella. En esa oportunidad se decía que podía haber algo de Chile en la venta de armas, y yo me acuerdo que yo fui uno de los que le pregunté, desmentían absolutamente todo. Bueno, una vergüenza más. Bueno, y se abre la expectativa también con Río Tercero, porque las explosiones, la explosión de la fábrica militar está directamente vinculada con esto, ¿no? Y todos recordamos, los que éramos cronistas en esa época, cuando llegó Menem, aterrizó en Río Tercero, el intendente era Rojo, el gobernador era Mestre, y cuando todos pensamos en una desgracia, no sé, en un accidente, descarten cualquier hecho intencional para hacer desaparecer cosas, dijo Menem. Estaba yo ahí. Claro, decíamos, ¿de qué habla? Porque hasta el momento pensamos que, no sé, era una desgracia, un fósforo, un descuido. Después te recuerde que también hubo que hacer las pruebas con Viqueira. Fuimos a visitar al juez Martínez en Río Cuarto, que llevaba la causa. Después estaba en el polígono de cerca de Soto, recuérdese, donde hubo que hacer las pruebas de Cerrezuela por la pólvora, que también había sido trucho los tanques que habían traído. Fue una época muy, muy fuerte. Pero insisto, una vergüenza de la que deberíamos aprender y a lo mejor encontrar alguna explicación por qué muchas veces no nos creen muy serios en el mundo. Negri, lo cambio de tema. Vamos a hablar de la oposición, porque aquí se ha venido diciendo... ¿Qué le pasó con la oposición? No, a mí no, pero me parece que muchos argentinos, sobre todo los que salieron a la calle a reclamar un cambio, a pedirle al gobierno que escuche y a los opositores que se unan, me parece que la oposición no ha escuchado del todo el reclamo de la gente, porque uno ve que están armando las listas, las boletas para posibles alianzas, y nadie se quiere bajar de un carguito, de una boleta para diputado nacional. Hay algunos... que... Sí, en parte tiene razón usted con el reclamo. Yo soy de los que pienso que a veces amontonarse todo tampoco sirve. Tengo una esperanza, le voy a decir cuál es.
Creo que ese esfuerzo grande hay que hacerlo camino al 2015, con la presidencial, ahora es una parlamentaria. La parlamentaria, ¿qué es lo fuerte que se juega? Parar el poder absoluto del kirchnerismo. Bueno, pero sí, restarle mayoría claro, en las cámaras, sacarle el poder absoluto y la mayoría absoluta. Acá hay tres espacios grandes, podríamos decir, en términos gruesos, sin faltarle el respeto a otra fuerza. El que constituye el propio kirchnerismo con el gobierno en ese proyecto de poder, lo que se llamaba el peronismo disidente, que no ha llegado a un acuerdo como espacio, que ha fracasado, y lo que fue el acuerdo cívico y social o no, que de eso lo que me parece interesante, que va a ser la primera vez que ocurre, son las pasos en Capital Federal, porque es un espacio muy grande. Usted piense que ahí van a competir todos, y los que pierden van proporcionalmente en la lista, pero los otros ya no pueden competir. Eso se va a convertir en una fuerza muy importante en la Capital Federal. Me pareció un buen gesto el de Alfonsín, en la provincia de Buenos Aires, le estaba mejor en las encuestas que Stolbizer, ceder el primer lugar, buscar reconstituir eso que es trabajoso. Son elecciones de distrito, esto no es una disculpa, pero acuérdense que acá no hay una coalición nacional, es difícil de armar, hay distritos donde van separados. Si Cristina sale fortalecido en esto, evidentemente... No va a salir fortalecida, porque yo creo... Lo digo sin soberbia, ¿no? Y digo, si van todas las fuerzas divididas para contar los porotos... No, van a tener, posiblemente, no tengo una matemática, pero va a haber bancas opositoras más. Ahora, el tema, a mí lo que sí me preocupa, y estoy trabajando sobre eso, es, ¿podemos tener una agenda de la oposición si pierde la mayoría absoluta del gobierno para ponerle equilibrio? Esto no es para declarar la guerra a nadie. Una agenda de lo que hay que hacer en forma en el Parlamento si tenemos mayoría, eso hay que construir. Por ejemplo, yo comenzaría, ¿qué leyes tenemos que derogar nosotros? Nosotros tenemos que derogar las leyes de la reforma judicial, las más perjudiciales, independientemente de la declaración de inconstitucionalidad legítima que se ha dictado y que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que aprobar la ley de acceso a la información pública, que el gobierno hace discurso pero la tiene tapada. Tenemos que modificar parte de las leyes en términos de las publicaciones y exteriorización de todos los patrimonios públicos para todos los estados, no como han hecho ahora, que es peor que lo que había antes. Entonces creo que hay un gran trabajo de madurez, sin vedetismos personales, y camino sí a construir una alternativa que no solamente pretenda ganar una elección, sino gobernar en el 2015. Reconozco que hay malestar en la gente por ahí, en la impotencia, en la violencia que sufre. Me parece que la gente busca un capriles, que se junten todos. Sí. Usted dice no amontonados, pero la gente está diciendo, sí, bueno, si está en riesgo, como dicen los opositores, la democracia por el avance sobre los otros poderes, bueno, un gesto de grandeza... Lo ha ejemplificado bien usted. Quiero decirle esto. Recuerde dos cosas. El primer error que pasó con lo de Capriles en la primera elección. No integraron boleta legislador y le dejaron a Chávez todo el Congreso completo. Fue terrible. Segundo lugar, las condiciones objetivas del gobierno de Chávez obligaron mucho más rápido a eso. Los liderazgos no se inventa un liderazgo solo. Eso no es fácil. Y creo que el gobierno, con las torpezas que comete, todos los días está empujando más a que la oposición se junte. Hay un dato. Yo creo que no se va a llevar adelante la elección de consejero por la grosería de la inconstitucionalidad. Yo creo que ese proyecto nació muerto, en nonato. Sin embargo, la mayoría de la oposición presentó el frente por las dudas haya que competir. Y si hubiera que competir, yo creo que no, pero si hubiera que competir, por primera vez vamos a ver en términos de la justicia a la oposición en un primer paso junto. No es lo que tal vez todos esperan, pero es un paso significativo porque se trata de la independencia del Poder Judicial y del asalto a la justicia por lo que ha ido el gobierno. Bueno, lo llamativo es que Cristina hace pocas horas renovó esto de la justicia militante, que los jueces no vienen de un repollo, embistió contra los integrantes de la Corte. Yo la veo mal a la presidenta, y esto no lo digo peyorativamente. Yo creo que ella tiene una lógica de encabezar la polarización. Llaman a un discurso para bendecir a un chico y es para declarar la guerra a alguien. Digo, tiene que tener un nivel de tensión política diaria que además le permita tapar los otros problemas serios y profundos.
los que Moreno ya no puede tapar, la inflación, los precios, la ropa para todo, la milanesa para todo, la carne para todo. Hay $8 dando vuelta en el mercado, la supercar que tienen que sacar ahora. Y si fuese por desgracia y para la memoria lo que acaba de ocurrir hoy con otro tren, ¿no? Con el Sarmiento, que rememora todo lo que ocurrió anteriormente. Entonces creo que ella tiene una lógica de confrontación, le molestaba a la justicia. Ya en el 2006 ella intentó modificar, achicaron el Consejo de la Magistratura 13 y ya Cristina reconocía que no podía haber elecciones populares. Ahora fue al revés, porque en realidad creo que lo que necesitan es dar el último salto en esa dirección. Presume que le va a ir mal por la manifiesta inconstitucionalidad. Servini descubría en su fallo, independientemente de la persona que lo haya hecho, lo más importante es que entra en el fondo de la cuestión y relata los 4 puntos de la marcada inconstitucionalidad que tiene y cita a Zaffaroni, que era constituyente por el Frepaso, donde explica con claridad que los jueces no pueden ir por los partidos, sino que tienen que ser electos por otros jueces. Es decir, son cosas obvias. Pero tengo la impresión, mi experiencia, por lo que veo, que va a perder la mayoría, estuvieron muy ajustados. La reforma judicial la sacaron con 130 votos en diputados, se necesitaban 129, con el voto del presidente de la Cámara. Si algunos no hubieran cometido los errores que cometieron antes, no lo hubieran podido aprobar. Le hago la última y lo traigo al plano local. De la Sota ha hecho una movida planteándose como el defensor de los intereses de Córdoba, le pide a los cordobeses que voten por candidatos que defiendan a la provincia. ¿Cree usted que corre con ventaja teniendo presente que bueno, el kirchnerismo no tiene alta adhesión, al menos en esta provincia? En Córdoba no la tiene, pero me hace acordar hace un año y 4 meses, cuando yo fui candidato, mi campaña era: vóteme para defender los intereses de Córdoba porque el gobernador no tiene diputados. En esa oportunidad, hace un año y medio, se puede haber equivocado, pero le dio la lista completa a Cristina de Kirchner. Completa. Es más, le digo, no hubiese habido reforma judicial ahora si de la Sota hubiese presentado lista, porque con 3 diputados que hubiese sacado, que no acompañen al gobierno... Cristina no tenía los votos. Entonces, admito que todos nos equivocamos, pero por lo menos debe tener la grandeza cuando dice que hay que quitarle la mayoría de la Cámara de decir que él se equivocó y feo. Segundo lugar, es cierto que la nación agrede a la provincia, no solo a esta, no hay federalismo. Usted lo sabe, lo comenta todos los días. Atropellan a todo el mundo, manejan el 75% de los recursos. Ahora, me parece que él necesita sobreactuar fuertemente para tratar de ponerse en el opositor de máxima, que no lo fue hasta hace un año y medio, porque estaba de aliado del gobierno y le daba a los diputados, pensando que el clima de Córdoba es un clima adverso a las agresiones del gobierno nacional. Pero tiene que hacerse cargo de las cosas que no hizo. Obviamente que ya Ruitor fue en otra lista, anteriormente a la del peronismo, ¿no? Separada. Yo creo que el radicalismo tiene una muy buena oportunidad para ganar la elección. No, guarda, por favor, no lo digo ni con agrande ni peyorativamente, si hacemos las cosas bien, si se actúa con inteligencia. No porque no haya interna. Mire, hace un año y medio a mí yo era el que mejor medía las encuestas y me presentaron 6 listas, ya no había otra más. Ninguna sacó minoría. Y fue en las PASO. Las PASO me ayudó mucho porque las PASO no la maneja el aparato partidario, vota la gente, los independientes. Muy bien. Y espero que ahora resolvan bien las cuestiones, ¿no? Gracias por haber venido, Negri. No, gracias a amable. ustedes. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de los juicios que debe afrontar la municipalidad. Estos voluminosos juicios de la empresa Ciudad de Córdoba y Coniferal que ya tienen pronunciamiento de la Corte. 140 millones en danza. Ya seguimos.